Radar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas; Yanira Lara, ex-seremi de Gobierno; Cristian García, ex-seremi Hacienda y Economía; Mario Esquivel, abogado; y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex-seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, como todos los viernes, Pauta Semanal. Empezamos las transmisiones del espacio desde las 15 horas a las 16 horas y el programa también lo repetimos los días sábados y los días domingos. Nos pueden también seguir por Facebook Live. Estamos llegando al fin del año, ¿cierto? Y todavía no vamos a hacer el balance, pero en realidad vamos a hacer un tratamiento de, yo creo, de dos temas relevantes. El tema Carabineros, ¿cierto? Y el tema también de lo otro que vimos en tema regional, que nos interesa harto, el tema ENAP. Yo quiero saludar a los panelistas que me acompañan, ¿cierto? Voy a partir como siempre por las damas y no queremos dejar de mencionar que ella se presente, se salude algunos eventos que ocurrieron al interior de su partido, ¿cierto? Porque también tenemos que anunciar aquí que nosotros predimos la victoria que tuvo la mesa, así que eso lo vamos a contar a continuación. Yanira Lara, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, un gusto como siempre de poder compartir con ustedes y aportar en esta pauta semanal con las noticias y con el acontecer regional. Ajá. Juan Francisco también, Juan Francisco Miranda igual también me acompaña aquí a mi izquierda como siempre. Muy buenas tardes, Cristian, buenas tardes a todos. Bueno, habíamos comentado, lo diría así al pasar, pero en realidad este fin de semana fueron finalmente las elecciones de la UDI, ¿cierto? Así es. A nivel nacional, a nivel regional y a nivel comunal. Y bueno, claramente una tendencia se impuso ahí marcadamente. Entiendo que también superaron por amplio las expectativas que ustedes tenían vista, que era que votara más del 30% el padrón. Acá en la región llegamos al 40% del padrón. 40%. A nivel nacional fue el 30%. Ya. A nivel regional, la lista regional encabezada por el nuevo presidente de la UDI, que es Fernando Paredes, el nuevo timonel de la UDI, estuvo con un 80%. Nosotros acá en Punta Arenas obtuvimos 116 votos versus 42. El 80% de la votación a favor de Fernando Paredes. Y lo mismo, el mismo porcentaje, el 80% fue traspasado también a Jacqueline Van Riesenbergher, quien es hoy en día también la reelecta presidenta también del partido. O sea, ustedes votaron cuadraditos. Lo nacional súper ordenado. Se repitió en lo regional. Así es. Y tú asumes como secretaria. Así es. Secretaria de la mesa regional. Así es. Y a nivel comunal... Hernán Ferreira es el nuevo presidente comunal. Es la primera vez también que tenemos un presidente comunal, y eso también pasó a lo largo de Chile, y una estrategia súper buena para poder abarcar distintos temas también a nivel comunal y poder desarrollarlo, ¿no es cierto?, como una estrategia terreno. Más territorial. Al final. Más territorial, exactamente. Claro. Así que estamos muy contentos porque también fue al final una victoria alineada con respecto a las bases y con respecto también a la presidencia nacional. Ahora entiendo que ustedes también integran a una persona de la lista vencida al final, ¿cierto? Porque así eso generalmente en casi todos los partidos ocurre lo mismo, que hay alguna integración, digamos, en la lista vencida. Cuando se gana, creo, cuando la lista adversa tiene sobre un 40%, hay que incorporar una persona, y en ese sentido la presidenta del partido a nivel nacional, Jacqueline Van Riesenbergher, invitó a Javier Macaya a su lista, pero creo que ahí están en conversaciones. Perfecto. Y van a ver qué personas van a incorporar en la lista ahora de la presidenta nacional. Hay más que invitar, la ley, eso todo está claro, o sea, es obligación de incorporar. Pero yo digo una invitación, comunicacionalmente protocolar. Pero el partido, o sea, la mesa decía a cuál de los miembros acepta. Pues, sí. Ahora, hay triunfos que en realidad a veces parecen ser derrotas, o derrotas que son triunfos. Cuesta entenderlo, y no es que esté hablando de cera, pero al menos yo desde fuera veo que un 52% versus un 48% en la práctica es un empate. Y en la práctica eso significa que hay dos claramente sectores que en competencia, y que el desafío de este tipo de elecciones es que esa competencia no perdure en el tiempo, porque si no tú ves un partido quebrado, pero fraccionado. La UDI hoy en día es un partido súper íntegro, en donde las bases, tanto de Javier como de Jacqueline, eran las mismas con respecto a la elección. Tenían unos matices distintos, pero por lo menos las bases de las personas que estaban integrando a ambas listas eran las mismas. Ahora,
hay un tema muy importante, tal como tú lo dices. Una vez pasada la elección, tiene que volver esta agua en calma y a integrarse nuevamente como un gran equipo que es el partido. Ahora yo no sé qué tan igual, y porque solo de lo que uno lee. Pero espérame, déjame terminar la idea. Y el tema es que en la elección anterior votaron 6.000, 7.000 personas. Hoy en esta elección a nivel nacional votó el 30%, que equivale a 14.000 militantes que fueron a votar. Por lo tanto, independiente del escrutinio, que fue súper reñido, un 52 y un 48%, lo importante es que la gente se levantó ese día y fue a votar, porque tenía intereses también creados y quería aportar a las listas. Había más efervescencia finalmente. Había más efervescencia. Ahora, lo importante es que de ahora en adelante se trabaje unido, se trabaje en equipo y que se pueda trabajar a nivel regional y comunal con una estrategia súper clara con lo que queremos como partido. La contienda ya pasó al final. Exactamente. Pero ahí solo, al menos uno lo que ve es que, si es cierto, son del mismo partido, habían dos líneas discursivas muy diferentes. Había una... Jacqueline Barricelberre siempre muy marcada, o quizás tratar de evitar que se les desfonde por la derecha a la UDI, y en eso Kass está haciendo su trabajo, y el discurso de Van Rieselbergher en ese sentido apunta a evitar eso, y por lo tanto es un discurso un poco más quizás conservador, más a ese sector de la derecha, y uno lo entiende que es la lógica de evitar que se les vayan. Y un discurso de Macaya, al menos en lo estético o en lo discursivo, un discurso un poco más alejado de esa extrema derecha. Entonces, aquí hay detrás de esta elección, más allá de la buena elección en términos de número, claramente había mucho en juego. Y ese mucho en juego tiene que ver hacia dónde se va. Lo que pasa es que sí, eso es muy importante. El partido siempre ha sido de derecha, no es centro derecha y no es a media derecha, sino que es un partido de derecha, claramente. Por lo tanto, la presidenta, que es Jacqueline, ella lo que quería lograr era mantener las bases relacionadas con la derecha, marcar justamente esa línea, y con el tema de Jaime Guzmán, y marcar la línea que corresponde históricamente al partido. Claro. Y lo que quería hacer Macaya era hacer un partido quizás un poco más flexible y un poco más tirado a la centro derecha. Más volcado al centro, ¿cierto? Exactamente. Claro. Entonces, obviamente que Jacqueline, que viene de arrastre también del gobierno de su presidencia anterior, ¿no es cierto?, los 2 años anteriores y antes incluso, ella quería marcar la línea que siempre ha sido del partido, y el partido, como es un partido ideológico, tiene que marcar la tendencia. Lo que pasa es que hasta hace poco la UDI, la imagen que uno tenía, un partido donde no habían dos almas, había una. Súper ordenado, súper cuadrado. Sí, pero también es porque no habían habido elecciones. Pero aún así, independiente del sistema, uno veía eso. Pero hoy día hay dos almas. Y es un poco lo que le pasa a todos los partidos. Hubo 2 almas. Ya fueron las elecciones y ahora estamos en un proceso de Estaba hablando integración. como secretaria general y está bien, pero sí, bueno, sí, después pues, analizaremos sí, que eso no es tan fácil. No, pero al final, mira, sí, claro, como tú señalas, a todos los partidos le ha pasado el mismo fenómeno, pero también hay que entender de que la UDI ha madurado, porque de partida estas primeras que tiene elecciones, y además que en todas las regiones, o sea, fue una cuestión... Un militante, un voto. Y un militante, un voto, claro. Entonces, claro, porque también aplica hoy día la ley de partidos políticos, ¿cierto? Entonces, eso también ha hecho que la misma UDI hoy día tenga una maduración distinta, ¿cierto? Y claramente lo que se jugaba aquí era la definición de sus principios y bases. Por eso que, claro, yo entiendo que tú celebres justamente que se gane esa posición. Porque, claro, Macaya tenía una cuestión un poco más ambigua, quizás, en el sentido que sin renunciar a los principios de derecha no se manifestaba tan claramente de derecha en todos sus postulados. Así es. Bueno, queremos pasar ya y abordar vamos a la contingencia, ¿cierto? Vamos a la materia que nos convoca después de esta larga introducción, ¿cierto? Que era necesario en todo caso hacerla. Hemos visto que seguimos con los devenires de Carabineros, ¿cierto? El tema de la Araucanía sigue golpeando, sigue estando presente, sigue teniendo cola, ¿cierto? Y sigue generando un conflicto, inclusive ya que ha estado por así decirlo, tocando la institucionalidad, porque el presidente de la República nuevamente tomando acciones, ¿cierto?, para evitar este conflicto político que se ha transformado en la Araucanía, ¿cierto?, y el conflicto interno además que tiene Carabineros, lo que hace nuevamente es solicitar la renuncia del general director, ¿cierto?, que es Hermes Soto, pero con lo que nos sorprende que la decisión de Hermes Soto, el general director dice que él acepta la renuncia, pero finalmente no renuncia en la práctica.
Y lo que ocurre es que el presidente de la República tiene que aplicar las reglas constitucionales, que entre paréntesis creo que fue Ricardo Lagos quien... 2005. Claro, modificó la Constitución de 2005, y fue el propio Ricardo Lagos quien llamó a Andrés Chadwick para decirle cómo había que echar al director de Carabineros. Y era con un decreto fundado. Pero que hay que decir que el 2005 quienes establecieron este acuerdo, que apareciera este mecanismo, eso, fue la propia derecha. Sí, espérate, antes de pasar a eso, pero para terminar de explicar el punto. El presidente o el expresidente Lagos finalmente le dijo a Andrés Chadwick de que había un mecanismo, y ese mecanismo que está en la Constitución, y aquí después vamos a entrar en materia justamente a eso, pero el mecanismo que está en la Constitución establece de que hay que dictar un decreto fundado, ¿cierto?, del presidente de la República, y ese decreto tiene que ser puesto en conocimiento a la Cámara de Diputados, también a la Cámara del Senado, no requiere aprobación ni de la Cámara de Diputados ni del informativo. Senado, es informativo solamente, y luego ese decreto fundado o ese informe fundado va a la toma de razón de Contraloría, y recién ahí se puede exigir la renuncia o aplicar en el fondo la destitución. Es una renuncia forzada en realidad de una destitución. Pero se llama renuncia, al final es una renuncia forzada. Por eso es que el director de Carabineros dice que él acepta la renuncia pero no ha renunciado, pues es una cuestión media rara, ¿eh? Pero efectivamente en la práctica lo que tú señalas es verdad, es una destitución, pero obedece como a la figura de una renuncia por así decirlo no voluntaria, ¿eh? Ahora, claro, yendo a la génesis, ¿cómo parte esto el 2005? Claro, y ahí ya te doy la palabra, Francisco, para que lo efectivamente. Lo que pasa es que esto es poco usual, esta figura, este mecanismo de destitución, que hasta el año 2005 la Constitución, que no fue modificada en estos aspectos, no tenía las facultades para solicitar la renuncia. Recordamos que estaba la inamovilidad del comandante en jefe del Ejército y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Inamovilidad, y no olvidamos del año 94, que en pleno caso de degollados, el general de Carabineros Stanley, involucrado, el presidente Frey le pidió la renuncia y él estuvo 18 meses sin querer renunciar. Justamente. Entonces, bueno, el 2005 vienen estas reformas constitucionales, que son varias, y es precisamente la derecha de entonces la que... como una manera de quitarle un poco poder al presidente de la República, porque crea este mecanismo en el cual, además de este procedimiento que tú bien explicaste, requieren al menos que el otro poder del Estado, que es el legislativo, al menos esté informado. No es llegar y destituir. Y además con el proceso administrativo que tiene que ver con órganos del Estado que tiene que ser visado por la Contraloría General de la República. Y es curioso porque en realidad, siendo un sistema muy presidencialista, en estas cosas que no estábamos acostumbrados, nos vemos de este detalle que es casi medio folclórico, porque en realidad... bien atado de mano al final. Claro, y nos encontramos con que en lo público, en lo mediático, un general, el presidente le pide la renuncia, pero uno esperaría que sea inmediatamente está todo este procedimiento que puede durar un tiempo. Ahora, algunos señalan que esta figura fue acordada incluso con el propio gobierno porque permitiría tener un tiempo entre que todo esto se tramite para hacer lo que corresponde, que es nombrar un nuevo general director con un tiempo para pensar y evitaría tener una figura de interino mientras se hace este proceso de búsqueda. Entonces llama a lo menos y es la atención lo folclórico, pero lo que yo lamento es que hoy día sea el tema esto de destitución, de no destitución, y me quedo un poco con las declaraciones del senador José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior, precisamente el presidente Lagos el año 2005. Que le tocó negociar justamente esta partida de la donde señalaba que en el fondo él ya no estaba por seguir pidiendo cabezas, porque en el fondo ya van rodando cabezas, van sacando el problema de fondo. Entonces el gobierno, en sus palabras, había intentado resolver este problema, y ahora creo que es el rol de que el gobierno asuma que en realidad este es un problema ya estatal, y por lo tanto los otros poderes del Estado también tienen que entrar a la búsqueda de la solución final. Y esa solución de búsqueda de la solución final pasa precisamente por discutir el marco legal y jurídico de una organización o de institución como es Carabineros de Chile, porque en realidad el problema de la credibilidad, de los problemas que hay adentro, no se resuelven sacando más generales, creo yo. Y yo creo que en su mayoría todo el mundo está consciente de eso. Entonces, yo diría que ya no pasa por sacar a uno, sino que pasa por un tema mayor, una reforma más profunda, y sobre todo situar que en esto de la imagen de Carabineros, lo que llama la atención es que hay carabineros
en esto como que nos abanderizamos y como que los carabineros está todo mal en el carabinero. Y la verdad es que hay que separar porque hay una función mayoritaria que hace Carabineros de Chile y que tiene que ver, y lo vemos en regiones nuestras como en las zonas fronterizas, el carabinero, los que están en el tránsito, o sea... O en zona aislada. O en zona aislada. Claro. Y las funciones que hacen en distintos tiempos de complejos dentro del... Entonces, en caso de catástrofe, en caso de emergencia. Entonces, claro. Más allá de la indignación de este asesinato, porque claramente hay indignación, porque aquí ya es... En realidad es poco sostenible de que aquí había atentado. De hecho, Felipe K salió pidiendo disculpas, que fue uno de las primeras voces que decía que aquí había habido un atentado, que los autos que habían visto, todo lo que había ocurrido. Ya es poco sostenible sostener que fue un atentado, esto fue un asesinato, pero lamentablemente por lo que ocurre en la Araucanía, hoy día es toda la institución de Carabineros la que está cuestionada. Lo que pasa es que el cuestionamiento donde está finalmente, que hay una mentira tras mentira, y aparecen evidencias tras evidencias que son absolutamente contradictorias y da a entender hoy aquí hay una sociedad secreta dentro de Carabineros y una camarilla finalmente que está al margen de la institucionalidad y que finalmente lo que hace es esconder hechos, ¿cierto? Porque esto no es el único tema de la Araucanía, recordemos el fraude de Carabineros, ¿cierto? El caso Huracán. Anteriormente la operación Huracán, pero recordemos también el tráfico de armas, ¿cierto? Recordemos también las bandas protectoras de narcotráfico y entonces finalmente tenía una serie de antecedentes que dan cuenta que efectivamente que dentro del grupo del cuerpo de Carabineros tiene finalmente sociedades secretas que se protegen entre ellos, ¿cierto? Y por eso que existe esta desconfianza contra el alto mando, pues si esta institución no es arbitraria, pero además el tema de la Araucanía es particularmente sensible porque las otras situaciones más bien son temas quizás de fraude, pero no tenían el cariz político que sí lo tiene el tema de la Araucanía porque efectivamente involucra directamente al ministro del Interior. Sí, Yanira. El tema de la renuncia de Hermes Soto, el general de Carabineros, creo que es un hecho que se veía venir, ¿no es cierto? Ahora, la forma en que se pidió que se va a ejecutar es un tema. Ahora, la parte yo creo que más delicada y lo profundo de donde viene el problema es en la institucionalidad. Cómo está hoy en día Carabineros dividido en forma interna. Hay un lado que estaba por Villalobos antes, otro lado que estaba por Hermes. De hecho, el general Hermes Soto fue incorporado, ¿no es cierto?, como general de Carabineros con la misión de hacer una limpieza y poder ordenar la casa, ¿no es cierto?, internamente. Y desde el día número 1 empezaron a salir, por ejemplo, a ventilarse quizás sus yayitas que tenía hace 21 años atrás o cosas que no correspondían. Y eso lo ventiló gente que era propia de Carabineros, gente interna. Y que no lo ventiló antes. Y que nunca salió antes, sino que una vez que nombraron obviamente... Por eso te decía yo lo de las sociedades secretas. Entonces eso es real. El tema que saquen hoy en día el general, yo creo que quizás no era lo ideal, pero era algo que se tenía que hacer en algún minuto, dado el historial que tenía el caso de Catrillanca, porque en realidad sí fue un homicidio que a todo esto se tiene que ir a juicio todavía y ahí se va a decir en realidad lo que pasó, pero lo que mencionaban y que se dio como resultado de los exámenes que se le hicieron era que en realidad efectivamente fue una bala que rebotó, la cual después tuvo el impacto en su cabeza. Hay una opinión que hoy día fue lo que eso. Hoy día salió en todo caso ese informe. Pero independiente de eso, o sea, no hubo un ataque de ambas partes, sino que fue solamente de Carabineros. La información que ocultaron no correspondía, las mentiras, las cámaras, que no había primero grabaciones, después que sí habían, que había incluso grabaciones de cámaras personales. Entonces, hay una seguidilla de cosas que en realidad sabían que tarde o temprano le iba a rebotar a Hermes Soto y que iba a provocar su destitución. ¿Okay? Ahora, lo que ocurrió con Catrillanca es lamentable, yo creo que el gobierno también lo ha dicho en más de una ocasión, son cosas que no tienen que volver a suceder y paralelo a eso la institución de Carabineros hoy en día está súper debilitada a tal punto que hoy día en la mañana se tuiteó también que un carabinero ingresando al metro fue pifiado por la gente. Sí. No puede ser eso. O sea, estamos con los Carabineros de Chile, quienes son las personas que nos cuidan, a la familia, a los niños. O sea, se supone que nos cuidan. O sea, pueden haber casos aislados, pero te estoy hablando como en masa. Lo que pasa es que a esta altura el tema de las sociedades secretas es lo que ya uno empieza a colapsar. Pero, por ejemplo, están los Carabineros que decíamos en las zonas aisladas, está la gente que ayuda, por ejemplo, en casos extremos, cuando hay, no sé, terremotos, cuando tenemos el tema de la Villa Santa Lucía, que pasó con el desprendimiento de la tierra, igual. Entonces, siempre están para ayudar.
El tema es que hoy en día tienen una tremenda mancha, ¿no es cierto?, con Sí. gente que está remando para el otro lado y que en algún momento tienen que empezar a investigar en profundidad quiénes son los que están detrás de eso. Pero Yanira, un detalle así de que lo que tú señalas, claro, es toda una labor loable cuando hay desastres, ¿cierto? Cuando hay catástrofes, pero eso es el deber de Carabineros. Sí. O sea, no es un favor que le hacen a Chile. Y es lo que hay que entenderlo así también, eso es un deber de la institucionalidad, no es ningún favor. Por lo tanto, ensalzar más allá de lo estrictamente necesario la labor de algunos carabineros yo creo que no corresponde. Yo creo que hay que tener la mesura, porque por algo tenemos la institucionalidad, pues si no hubiésemos creado otra cosa, pero el rol de carabineros es ese, actuar con gallardía, cumplir con el deber, ¿cierto? Y el juramento lo dice, nada más poner orden y patria. Y precisamente por esos buenos carabineros es que hay que ir detrás de los malos carabineros, Sí. por los que han hecho daño a una institución. Es lo mismo que ocurre con la iglesia, por culpa de unos pedófilos, de unos delincuentes, Que no es la mayoría, además. que no es la mayoría, lamentablemente se hay una institución y se ponen a justos con pecadores. Hay Sí. curas que hacen un verdadero trabajo de evangelización, de apostolado, y lamentablemente se ven cuestionados también en términos de imagen pública. Ahora, qué Y yo bueno que creo- hace el paralelo entre la iglesia y Carabineros, porque finalmente, ¿por qué se nos cayó la imagen de la iglesia? No por unos pedófilos, se nos cayó porque la iglesia tenía un procedimiento para de proteger a esos encubrir, pedófilos. exactamente. Y Carabineros está pasando lo mismo. No es porque unos carabineros hagan mal la pega y otros la hagan bien, sino porque tenemos una sociedad secreta dentro de Carabineros que lo que hace es encubrir algunos actos delictuales. Y- Bueno, y- esperemos que se llegue y ahí es a donde- buen término y que se investigue lo que Y ahí es corresponde. donde llama la atención porque da para pensar, casi a nivel de guión de película, de que capaz que esto también fue parte de una conspiración, de haber ocultado información Para dejarlo al caer. general para lamentablemente verlo involucrado en esto. Sí. Bueno, eso es lo que se especula. Así es. Oye, pero este tema finalmente, o sea, nos va a llevar a un amplio cuestionamiento, pero hoy día en la práctica, tú lo mencionaste igual, Juan Francisco, y Carabineros tiene que seguir funcionando. Sí. La Ahí, pregunta- sí, perdón, Sí. me estaba acordando igual. Hay dos nombres, creo que es una mujer también que puede estar dentro de los nombres, potenciales nombres como... Claro, que sería quien- todo un acierto político además. Sí, sí, también opino lo mismo. Mm. Pero también hay un hombre, que no me acuerdo del nombre de él, que siempre ha estado encargada de la parte de las comunicaciones y que tiene muchos lazos en forma estrecha con los medios de comunicación. Y hoy en día, en la posición que tiene la institución, ¿no es cierto? Yo creo que también sería un punto a favor e importante después para poder generar este cambio. Lo que Sí, pasa porque es que- uno de los roles justamente del director es el rol comunicacional. Así Si al es. final él es un maestro de ceremonia, ¿cierto? Es el que lleva, el que tiene la relación con el ejecutivo, Sí. pero es que también tiene la relación con Sí. los medios, porque finalmente el cargo más alto del de Carabineros no hace función policial propiamente tal, pues son otras labores, son Sí. labores directivas. Ahora el tema, yo creo que de fondo de todo esto es el tema de seguir con tantas mentiras por tanto tiempo que se encubrieron y irlas cambiando a medida que... Adaptando a la realidad. adaptándolas a medida que iba avanzando y se iban sabiendo las cosas. Esto fue, yo creo que lo más terrible de esta historia, Sí. porque enlodó la imagen incluso, bueno, a nivel del presidente, a nivel de Carabineros, Sí, a porque nivel complicó al final no solo a la de la institución. institución del gobierno, de todos. Y Claro. eso es en realidad lamentable. O sea, a esta altura el intendente de la Araucanía fue la primera víctima de Innecesaria, esto. innecesaria además. Y así... o Que sea, yo to- siempre estuve en contra de su destitución. Lo A mí me dijimos gusta. varias veces Sí. acá, pues, una víctima innecesaria muchas veces. Sí. Ahora, Oye, nos ahora quedan los últimos 3 minutos. estos problemas yo creo que sí sirven como un poco lo que dice Insulza, y ya hay otras voces incluso de la oposición, de que en realidad hay que buscar una solución de Estado y por lo tanto ya no da para más, ya no da para más cambios de generales, ya no da para más Como lo que pasó con sorpresas, Gendarmería, que ingresó gente... ya no da para más sorpresas y a por la lo tanto requiere una modernización, pero que pase por una modernización real. Y ahí también está en cuestionamiento, porque nosotros, y yo hablo por mí, me hice crítico el día 1 de que aquí el intendente tenía responsabilidad, porque al menos uno supone que las fuerzas de orden y seguridad están Reportan. supeditadas al poder civil Y que reportan. y que reportan Sí, el permanentemente. problema no era el reporte, era las personas que estaban haciendo el reporte que incurrieron en mentira. Pero- el reporte falso al final. Sí. Pero finalmente el intendente recibe el reporte, no tiene por qué no creer, se es supone, el tema. de quien le entrega esa información, Claro. se supone veraz, y que finalmente termina siendo una falacia. Entonces, yo creo que nos da para más. Y yo sí discrepo en términos del perfil del nuevo general director de Carabineros. Yo diría que el tema comunicacional probablemente le importa mucho al gobierno para salir de esta imagen que finalmente lo daña. Pero yo creo que se necesita un nuevo liderazgo al interior, que sea validado al interior de la institución
y por lo tanto ahí lo más sano, y por algo yo creo que el presidente también pidió que se removieran 10 generales, fue como en el fondo, es como una poda. De aquí hacia arriba, Corte confección. Sí. bueno o malo da lo mismo, pero y por lo tanto tiene que venir gente nueva, y yo creo que por ahí va lo que el gobierno está buscando en este caso. Bueno, noticia en desarrollo, ya sabemos entonces, está en trámite finalmente la destitución del general director de Carabineros, y el próximo nombramiento seguramente ya lo vamos a tener claro durante la semana. Nos vamos a la pausa y al retorno seguimos con más Pauta Semanal.